Cuando la mecánica Charlotte Evans compró un Camaro abandonado por solo 600 pesos, pensó que estaba rescatando un auto viejo. Pero lo que encontró escondido dentro revelaría el secreto enterrado de una familia, uno que llevaba más de 50 años esperando ser escuchado. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde lo ves. Si te gustan historias como esta, suscríbete porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. Era una de esas frías mañanas de otoño en el pequeño pueblo de Willow Creek, donde la niebla es baja y el aire huele ligeramente a lluvia y óxido. Charlotte Evans, una mecánica de 34 años con las manos manchadas de grasa y un corazón lleno de paciencia, se había pasado la vida arreglando cosas, motores, relojes, incluso corazones de personas de forma discreta. Siempre había creído que cada máquina tenía alma, cada abolladura una historia. Así que cuando se topó con un Camaro abandonado de 1969 en una subasta policial, con su pintura dorada ahora descolorida, sintió algo que le tiraba del pecho. El auto parecía olvidado. Sí, pero había algo en su silencio que la conmovía. Mientras lo conducía de vuelta a su garaje, casi podía sentir los ecos de su pasado a través del volante, como el fantasma de alguien que nunca se fue del todo. Esa noche, mientras la lluvia susurraba contra el techo y sus herramientas tintineaban al ritmo, Charlotte aún no sabía que lo que acababa de traer a casa no era solo un coche. Era una confesión que esperaba ser escuchada, enterrada bajo el metal y el recuerdo. Había pasado una semana desde que Charlotte trajo el Camaro a casa. El coche permanecía tranquilo en un rincón de su pequeño taller, rodeado del olor a aceite de motor y viejos sueños. Cada noche, al cerrar, trabajaba en él lentamente, un tornillo a la vez, una respiración a la vez, casi como si lo despertara de un largo sueño. Había reparado muchos coches antes, pero este se sentía diferente. Había algo personal en él. Cada vez que pasaba la mano por el capó abollado, sentía una extraña calidez, como un pulso. La pintura, desconchada y llena de cicatrices, parecía esconder algo más que el tiempo. Escondía historias. Una noche, mientras jalaba el asiento del pasajero para limpiar debajo, algo le llamó la atención. Un tenue destello se clavó entre el panel del piso y el marco. Se agachó, retirando polvo y fragmentos de papel. Sus dedos encontraron el borde de algo sólido, metálico. Era una pequeña caja de hojalata, vieja y oxidada, de esas que uno esperaría que guardaran monedas o recuerdos de otra vida. El corazón le dio un vuelco. La colocó en su banco de trabajo bajo el resplandor amarillento de la lámpara colgante, la luz temblando ligeramente, como si también presintiera lo que estaba a punto de suceder. Con un pequeño destornillador, abrió la tapa. El sonido del óxido al romperse resonó por la silenciosa habitación. Dentro, envuelta en un trozo de terciopelo descolorido, había una carta doblada y una vieja fotografía de una joven pareja junto a este mismo Camaro. La mujer tenía ojos amables y llevaba un vestido floral. El brazo del hombre la rodeaba suavemente por el hombro, con una sonrisa sincera, pero cansada. En el reverso, escrito en elegante cursiva, se leía: «Para cuando encuentres el valor de perdonarme, Puaj». Charlotte se quedó paralizada. Ya no era solo curiosidad. Era conexión. Le dio la vuelta a la carta, con las manos ligeramente temblorosas, y empezó a desdoblarla. El papel era frágil, como si fuera a desmoronarse si respiraba con demasiada fuerza. Las palabras del interior estaban escritas con cuidado, aunque manchadas por el tiempo y quizás las lágrimas. Para quien encuentre esto lleva consigo algo más que motores y recuerdos. Lleva consigo lo que no pude decir en voz alta. Si estás leyendo esto, quizás signifique que es hora de que la verdad vuelva a ver la luz. Charlotte se sentó en el frío suelo de hormigón, leyendo cada palabra bajo el suave zumbido de las luces del taller. La carta hablaba de un niño perdido, una guerra y una promesa rota. Mencionaba un nombre, Ellanar Rey, y un lugar, el puente de Maple Hollow. Algo se agitó en Charlotte. El tipo de dolor que sientes cuando el dolor de un extraño se convierte en el tuyo. Volvió a mirar la foto. Las sonrisas, la esperanza, el coche que lo había visto todo. ¿Qué clase de historia había terminado allí, dentro de un armazón de acero oxidado y en silencio, esa noche? No podía dormir. La lluvia caía con fuerza, golpeando la ventana como recuerdos inquietos. Pensó en todas las manos que alguna vez pudieron tocar ese volante, en todas las risas que pudieron llenar esos asientos. Por la mañana,
Se decidió. Agarró su chaqueta de cuero, se guardó la carta en el bolsillo y condujo el Camaró hacia la brumosa madrugada. El motor tosió, luego cobró vida con un rugido bajo como si también recordara, siguiendo las pistas descoloridas de la carta. Charlotte llegó al puente Maple Hollow, un lugar que no había visitado desde la infancia. Los tablones de madera crujieron bajo sus botas mientras caminaba hacia la barandilla. El aire olía a pino y tierra empapada por la lluvia. Allí notó algo. Un pequeño grabado en la viga de metal medio oculto bajo el óxido. Lo rozó con el pulgar revelando dos iniciales. Se quedó sin aliento. Tal vez Eleanor Rey no era solo un nombre. Quizás ella era real. Y quizás este puente albergaba la otra mitad de la historia. Charlotte permaneció allí un buen rato, con la carta temblando en la mano y el sonido del río corriendo abajo. Susurró a nadie, ¿quién eras? Y por primera vez, sintió el peso de generaciones presionando suavemente su corazón, animándola a seguir adelante. El reflejo del Camaró brillaba en los charcos cerca del puente, como un fantasma atrapado entre dos mundos. Ya no era solo un coche abandonado. Era un mensajero. Al regresar esa tarde, el sol se abrió paso entre las nubes, tiñendo la carretera de dorado. Charlotte aún no sabía que esta carta la llevaría a una familia olvidada, un secreto enterrado más profundamente que el propio coche. Pero al agarrar el volante y sentir el zumbido bajo las palmas, sonrió suavemente. A veces el universo esconde sus historias en los rincones más silenciosos, en el óxido, en la lluvia, en el corazón de un mecánico lo suficientemente valiente como para escuchar. A la mañana siguiente, Charlotte llegó temprano a su taller, el amanecer aún se abría paso entre la niebla. El Camaró seguía donde lo había dejado, con una tenue capa de rocío sobre el capó. Pero algo en el coche se sentía diferente, ahora más pesado, casi lleno de expectación. Se preparó un café, pero su mente no estaba en la cafeína. Estaba en el nombre que la había atormentado toda la noche, Eleanor Rey. ¿Quién era? ¿Por qué sus iniciales yacían en un puente a kilómetros del pueblo? Charlotte decidió que necesitaba ayuda. Condujo hasta la Sociedad Histórica de Willow Creek, un pequeño edificio de ladrillo rojo dirigido por un hombre mayor llamado Harold Whitmore. Había vivido en el pueblo toda su vida, el tipo de hombre que recordaba cada rostro y cada rumor. Cuando Charlotte dejó la carta y la fotografía en el mostrador, Harold echó un vistazo y guardó silencio. Sus dedos arrugados temblaron ligeramente al trazar la escritura. Esto, susurró. No he visto esa letra en 40 años. El corazón de Charlotte latía con fuerza. ¿Los conocías? Harold asintió lentamente. Eleanor Rey y Richard Evans. Eran novios en el 69. Ella era maestra. Él trabajaba en la fábrica. Ese Camaró era su orgullo. Todos en el pueblo lo sabían. Pero un día, simplemente desapareció. Charlotte se inclinó hacia adelante. Desapareció. Harold suspiró, con la mirada perdida. Se hablaba de una pelea, algo sobre una carta que encontró. La gente decía que Eleanor estaba embarazada. Otros decían que se fue del pueblo desconsolada. Nadie lo sabía realmente. El coche apareció abandonado unas semanas después. La gente asumió que era robado o estaba destrozado. Luego pasaron los años y todos simplemente lo olvidaron. Charlotte sintió escalofríos recorrer sus brazos. Esa vieja caja de hojalata, esa carta, no era solo una coincidencia. Se dio cuenta de que sostenía la pieza perdida de la vida de alguien. Una herida congelada en metal y polvo. Harold la miró con dulzura. Si tienes ese coche, tal vez esté tratando de decirte algo. A veces el pasado no permanece enterrado porque está esperando a que alguien se preocupe lo suficiente como para desenterrarlo. Charlotte le dio las gracias y se fue con una libreta llena de direcciones antiguas y una pregunta que le ardía en el pecho. ¿Qué le pasó a Ellen Rey esa noche? De vuelta en su taller, el viento aullaba a través de las puertas abiertas mientras la tormenta se acercaba. Charlotte se sentó dentro del Camaró, mirando el tablero. La radio, rota desde hacía décadas, crepitaba débilmente con estática, un zumbido fantasmal que no debería haber estado allí. Rió nerviosamente. Genial. Ahora tú también estás embrujada. Entonces notó algo. Una pequeña ranura debajo de la guantera. Apenas visible, pero definitivamente allí. Metió la mano debajo,
rozando con los dedos un fino borde metálico, un compartimento oculto. De nuevo, se le aceleró el pulso. Con una suave presión, lo abrió. Cayó un fajo de viejas cintas de casete envueltas en una tela que olía ligeramente a cedro y tiempo. Las etiquetas estaban escritas a mano, cada una con una fecha. La primera decía, Eleanor, enero de 1970. Charlotte encontró su viejo reproductor de casetes, del tipo que usaba para reproducir música del taller de su padre, y metió la cinta dentro. La habitación se llenó de un suave crujido. Luego, la voz temblorosa de una mujer. Richard, si estás oyendo esto, quiero que sepas que no quise correr. Simplemente no pude quedarme después de lo que pasó. Vi la carta que dejaste. Ahora sé la verdad sobre el niño, sobre tu hermano. Pero, por favor, si alguna vez vuelves, encuéntrame en Maple Hollow. Estaré esperando. Charlotte se llevó la mano a la boca. La voz era frágil, temblorosa, llena de amor y arrepentimiento. Dejó que la cinta sonara hasta que regresó el silencio. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba cargado de emoción, de esas que te hacen un nudo en la garganta. Miró a su alrededor por el taller, con la vista nublada por las lágrimas. El Camaro ya no era solo un coche. Era una cápsula del tiempo del desamor, un recipiente que transportaba las últimas palabras de dos personas. Cuando volvió a poner la cinta, notó un leve ruido de fondo, el sonido de las olas y algo metálico tintineando como una cadena meciéndose con el viento. Se dio cuenta de que no eran olas. Era el puente de Maple Hollow. Ahí fue donde Eleanor dijo que esperaría. Al día siguiente, Charlotte regresó al puente. Esta vez con un propósito. La niebla matutina se espesaba, envolviendo el mundo en silencio. Aparcó el Camaro cerca del borde y salió, con el casete en una mano y la carta en la otra. Caminó hacia la barandilla, susurrando suavemente al aire. Eleanor, lo encontré. Encontré lo que dejaste. Entonces, de entre la niebla, apareció una anciana, apoyada en un bastón. Su cabello plateado brillaba suavemente a la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. Estás parada donde mi madre solía esperar, dijo con dulzura. A Charlotte se le paró el corazón. ¿Tu madre? La mujer asintió. Soy Margaret Ray. Eleanor era mi madre. Nunca conocí a mi padre. Todo lo que tengo de él es un nombre, Richard Evans, y el coche en el que se fue. Charlotte sintió que le flaqueaban las rodillas. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Simplemente levantó la carta, con los ojos llenos de lágrimas. Los labios de Margaret temblaron al tomarla, desplegándola como una oración. Durante un largo instante, no se oyó nada más que el sonido del río abajo y el suave sollozo de una hija que finalmente tocaba un pedazo del padre que nunca conoció. Ese fue el día en que Charlotte se dio cuenta de que no solo estaba arreglando un coche viejo. Estaba restaurando el latido perdido de una familia. El viaje de vuelta desde Maple Hollow esa tarde se sintió diferente. El mismo camino que siempre había parecido gris y sin vida ahora brillaba bajo la suave luz del sol, como si el mundo mismo hubiera respirado hondo. Las manos de Charlotte temblaban ligeramente sobre el volante, pero no por miedo, sino por algo más suave. Reverencia, tal vez. Había ido allí persiguiendo un misterio. Lo que encontró en cambio fue un espejo, un reflejo de su propia soledad y anhelo silencioso. Cuando aparcó el Camaro de nuevo en el garaje, se sentó allí un rato, escuchando el tic-tac del motor enfriándose, sonaba casi humano, como si el coche exhalara tras décadas conteniendo la respiración en su banco de trabajo. La fotografía de Richard y Eleanor estaba enmarcada ahora junto a la vieja caja de hojalata y las cintas de casete. Las había limpiado cada una con cuidado, como si cuidara reliquias. Ya no eran solo pistas. Eran fragmentos de un amor que se había negado a morir, incluso cuando el tiempo intentó borrarlo. Charlotte pensó en Margaret Ray, la hija que creció sin conocer a su padre, y en cómo le temblaba la voz al sostener esa carta. Había una serena dignidad en su dolor, la que surge de toda una vida de preguntas sin respuesta que finalmente se escuchan. Esa noche, Margaret llegó al garaje. Se quedó allí mirando el Camaro, con los ojos brillantes en la tenue luz. ¿Así que esto era suyo?, preguntó en voz baja. Charlotte asintió. Era Margaret, que caminaba alrededor del coche, pasando los dedos por la pintura descolorida.
Mi madre nunca hablaba mucho de él. Dijo. Solo que amaba los autos y que solía tararear canciones country mientras conducía. Dijo que su risa podía llenar una habitación. Charlotte sonrió. Suena como el tipo de hombre que dejaba atrás algo más que solo silencio. Margaret la miró y en esa mirada había una comprensión tácita de que algunas pérdidas nunca te abandonan del todo. Pero si tienes suerte, conoces a alguien que te ayuda a llevar el peso. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntas para restaurar el Camaró, no solo por su belleza, sino por lo que representaba. El viejo metal, una vez oxidado y quebradizo, comenzó a brillar de nuevo. Margaret pintó los guardabarros ella misma, con manos firmes, lágrimas cayendo ocasionalmente sobre la superficie. Charlotte no dijo una palabra que no fuera necesaria. El silencio entre ellas hablaba más fuerte que cualquier consuelo. Mientras trabajaban, encontraron más rastros de la vida de Richard. Una caja de cerillas encajada detrás del asiento con el logo de un restaurante cerrado hacía tiempo. Un encendedor desgastado con las iniciales grabadas IRE. Y debajo del asiento trasero, una pequeña pulsera lo suficientemente pequeña para la muñeca de un bebé. Margaret la recogió con dedos temblorosos. Creo que esto era mío, susurró. Charlotte tragó saliva con dificultad, el aire cargado de emoción. Entonces supongo que este coche realmente conservó su historia. Decidieron llamar al proyecto de restauración Eco de Ellaner. No se trataba solo de revivir un coche. Se trataba de dar voz a los recuerdos silenciados por el tiempo y el arrepentimiento. Una noche, después de que Margaret se fuera a casa, Charlotte se quedó. La luz de la luna se filtraba por las puertas abiertas, plateada e inmóvil. Se apoyó en el camaró, su reflejo se reflejaba tenuemente en el cromo pulido. Durante años, se había sumergido en motores y engranajes, diciéndose a sí misma que era suficiente con que arreglar cosas rotas fuera su propósito. Pero ahora lo veía de otra manera. Tal vez había estado intentando arreglarse a sí misma. Su padre también había sido mecánico. Falleció cuando ella tenía 16 años, dejando una pequeña nota pegada a su caja de herramientas. Mantén las manos ocupadas y el corazón abierto. Había seguido ese consejo desde entonces, aunque nunca lo entendió del todo hasta ahora. Este viaje, este misterio, esta familia con la que se había topado, habían descifrado algo. Se abrió en su interior. Charlotte se dio cuenta de que las máquinas no eran las únicas capaces de revivir. Las personas también. A veces, bastaba con fe y valentía para abrir lo que otros habían cerrado. Cuando el motor del Camaró finalmente rugió tras meses de trabajo, ambas mujeres retrocedieron, con lágrimas en los ojos. Parece él, dijo Margaret con una sonrisa. Fuerte, pero gentil, asintió Charlotte, secándose la cara con el dorso de la mano. Estaría orgulloso. Ambas lo estarían. Margaret se volvió hacia ella. No solo arreglaste su coche, lo trajiste a casa. Durante mucho tiempo, ninguna de las dos habló. El garaje se llenó del profundo zumbido del Camaró, como un latido que resuena en el tiempo. Charlotte miró a Margaret y dijo en voz baja, creo que a veces encontramos lo que más necesitamos cuando dejamos de buscarnos a nosotras mismas. Margaret sonrió suavemente, quizás así suena el perdón. Y mientras las dos mujeres permanecían bajo la cálida luz de las luces del taller, rodeadas por el zumbido del motor resucitado, Charlotte se dio cuenta de algo que nunca antes había dicho en voz alta. Esta ya no era solo la historia de Richard y Eleanor. Era la suya. Dos mujeres unidas por el dolor, la sanación y el silencioso milagro de las segundas oportunidades. Las semanas se habían convertido en meses desde que el Camaró llegó a la vida de Charlotte. El pequeño garaje que antes resonaba con el frío ruido de las herramientas ahora parecía un corazón vivo que latía al ritmo del zumbido del motor restaurado. Margaret los visitaba a menudo, siempre con algo nuevo, fotografías antiguas, recortes de periódico, pequeños fragmentos de una vida que una vez parecía perdida. Juntas, reconstruían esos fragmentos para formar algo completo. Una mañana, Margaret llegó con un diario de cuero desgastado. Las páginas eran suaves y frágiles, con un ligero olor a polvo y pino. Este era de mi madre, dijo en voz baja. Lo encontré guardado en un viejo baúl después de su muerte. Creo que quería que lo tuviera cuando estuviera lista. Charlotte tomó el libro con reverencia, rozando con las yemas de los dedos el nombre de la portada,
Eleanor Ray Evans. Dentro había páginas de entradas escritas en delicada cursiva, pensamientos, recuerdos, sueños. Pero un pasaje la hizo reflexionar. Si algún día este coche encuentra el camino a casa, que traiga consigo el perdón que nunca tuve la oportunidad de dar. Que quien lo encuentre recuerde que el amor, por muy roto que esté, sigue siendo amor. Charlotte cerró los ojos. La habitación pareció exhalar a su alrededor. Esa sola frase se sintió como un puente que conectaba a los vivos con los que se habían ido, lo roto con lo reparado. Margaret sonrió entre lágrimas. Solía pensar que el pasado solo dolía, pero ahora veo que también puede sanar. Quiero compartir su historia. Charlotte, no solo por mí, sino por ellos. Por cualquiera que haya perdido algo que pensó que nunca recuperaría. Charlotte asintió. Entonces, hagámoslo. Decidieron organizar una exposición comunitaria de restauración, una reunión donde la gente del pueblo pudiera compartir sus viejos autos, reliquias familiares e historias de lo que significaron. Charlotte se ofreció a exhibir el Camaro como pieza central, no como premio, sino como testimonio. La noticia se extendió rápidamente. El pueblo de Willow Creek no había visto tanta emoción en años. El día del evento, el sol brillaba dorado sobre las calles, destellando sobre los capós pulidos y las parrillas cromadas. La gente deambulaba entre los vehículos, tomando café, intercambiando historias sobre las viejas camionetas de su padre y sus primeros amores en los asientos traseros. Charlotte estaba de pie cerca del Camaro, con las manos entrelazadas nerviosamente. Brillaba a la luz del sol, la pintura bronce oscuro se prendía fuego cada vez que la luz cambiaba. En el asiento del copiloto estaba la fotografía enmarcada de Richard y Eleanor, la carta a su lado y una pequeña nota que decía, encontrado, restaurado, recordado. Margaret llegó con un vestido color crema suave y un colgante con las iniciales de su madre. Tomó la mano de Charlotte. Estaría muy orgullosa, susurró. Cuando la multitud se reunió, Margaret dio un paso al frente y comenzó a hablar. Su voz tembló al principio, pero pronto se tranquilizó. Les contó sobre su madre y su padre, sobre los secretos que el silencio había enterrado y sobre el extraño que ayudó a desenterrarlos. Charlotte observó cómo los rostros se suavizaban y los ojos se llenaban de lágrimas. La gente no solo escuchaba. Estaban recordando. Recordando sus propias cartas perdidas, sus propias despedidas sin respuesta. Para cuando Margaret terminó, incluso el viento pareció calmarse. Entonces se oyeron los aplausos, no fuertes ni ostentosos, sino cálidos, reales. Charlotte sintió un nudo en la garganta. Esto ya no era solo una historia. Era sanador. Más tarde esa noche, cuando la multitud se hubo marchado y el sol se puso tras los pinos, Charlotte se quedó junto al Camaro, absorta en sus pensamientos. Harold Whitmore, el viejo historiador, se acercó lentamente, apoyado en su bastón. Lo hiciste bien, Charlotte, dijo con una suave sonrisa. Le devolviste una historia a un pueblo que olvidó cómo contarla. Charlotte miró el coche. Creo que la historia nos fue devuelta sola. Se rió entre dientes, tal vez, pero alguien tenía que escuchar primero. Esa noche, después de que todos, a la izquierda, Charlotte se quedó para cerrar. El garaje estaba en silencio, salvo por el goteo constante de una tubería que goteaba. Pasó la mano por el capó del Camaro una última vez antes de volver a casa. Entonces algo le llamó la atención, un tenue reflejo en el parabrisas. Se giró un instante. Juró haberlos visto. Richard y Eleanor estaban juntos en un rincón del garaje, sonriendo, con el tenue brillo de la luna reflejando el contacto de sus manos. Charlotte parpadeó y desaparecieron. Pero no sintió miedo. Sonrió. De nada, susurró. La semana siguiente, Margaret llamó con una idea. ¿Y si creamos una fundación? Dijo algo para ayudar a restaurar cosas antiguas. Autos. Claro, pero también cartas, diarios, cualquier cosa con una historia que merezca la pena conservar. El corazón de Charlotte se llenó como un santuario para los recuerdos perdidos. Exactamente. Y así nació el proyecto de restauración de Willow Creek, una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a preservar fragmentos del pasado que, de otro modo, podrían desvanecerse. La gente empezó a enviar sus propios descubrimientos, cajas viejas, cartas de amor, fotos, incluso radios rotas.
El garaje de Charlotte se transformó en un museo de la memoria humana, rebosante de risas y segundas oportunidades. Cada objeto tenía una historia. Cada historia encontró un oyente. Y a pesar de todo, el camaró permaneció en la esquina, brillante, paciente, eterno, como un latido hecho de cromo y fantasmas. Por primera vez en su vida, Charlotte no se sintió sola. Ya no se limitaba a arreglar coches. Restauraba vidas, una historia a la vez. Y en ese propósito, encontró algo que no sabía que le faltaba: paz. El otoño regresó a Willow Creek, tiñendo el pueblo de oro quemado y cobre. Las hojas caían como confesiones silenciosas, cubriendo las calles donde Charlotte condujo ese camaró olvidado por primera vez. Había pasado casi un año desde aquel día. El proyecto de restauración de Willow Creek había crecido más allá de lo que jamás imaginó. Personas de pueblos vecinos acudían con sus historias, algunos con recuerdos oxidados, otros trayendo recuerdos que habían ocultado durante décadas. Pero para Charlotte, ya no se trataba solo de restauración. Se trataba de redención. Aún así, incluso entre las risas y la gratitud de los demás, un silencioso vacío la envolvía. Tarde en la noche, cuando las luces del garaje se atenuaban y el mundo se quedaba en silencio, se encontraba mirando el camaró, susurrándole como a una vieja amiga. ¿Qué hago ahora?, preguntaba en voz baja. ¿Cómo sigo adelante cuando todo dentro de mí todavía quiere quedarse aquí? Una fría mañana de noviembre, recibió una carta. Ni un correo electrónico, ni un mensaje de texto, una carta real con un ligero aroma a lavanda en el sobre. Era de Margaret Trey. Charlotte, quería que supieras que encontré algo. Revisé las cosas de mi madre de nuevo, y escondida dentro de una de sus viejas cajas de música había otra cinta de febrero de 1970. Todavía no la he escuchado. ¿Podrías venir? No creo que pueda hacer esto sola. Las manos de Charlotte temblaban al doblar la carta. Un dolor familiar floreció en su pecho, esa sensación que siempre tenía antes de que la vida volviera a cambiar. Esa noche, condujo a través de la fría niebla hasta la pequeña casa blanca de Margaret en el borde del pueblo. La luz del porche parpadeaba débilmente y el olor a canela se filtraba por la puerta abierta. Dentro, el viejo reproductor de casetes estaba sobre la mesa, entre ellas. La cinta, escrita a mano por Richard, ya estaba cargada. Margaret dudó, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Quieres darle al play? Charlotte asintió. La cinta siseó suavemente. Entonces, la voz de un hombre llenó la habitación, cálida y temblorosa. Cruda. Eleanor, si estás oyendo esto, significa que no regresé. Lo siento. Intenté arreglar lo que rompí, pero se me acabó el tiempo. Dile a nuestra hija que la amaba, que era lo único bueno que hice bien. Y díselo a quien encuentre este auto. Gracias por darle a mi corazón una segunda oportunidad de ser escuchado. La cinta se detuvo con un clic. Ninguna de las dos mujeres se movió. La habitación estaba sumida en un silencio profundo, el tipo de silencio que no exige palabras. Los sollozos de Margaret fueron suaves al principio, luego más fuertes hasta que todo su cuerpo tembló. Charlotte extendió la mano, tomándole la suya, mientras las lágrimas corrían por la suya. Mejillas. Nunca dejó de amarla, susurró Margaret. Incluso cuando el mundo lo olvidó, asintió Charlotte. No quería que lo recordaran por sus errores. Quería que lo recordaran por su amor. Permanecieron así mucho tiempo. Dos mujeres unidas no por la sangre, sino por la compasión. Después de esa noche, algo cambió en Charlotte. Volvió a soñar. No con coches rotos ni piezas faltantes, sino con historias, voces que aún no había escuchado. Personas a las que aún no había ayudado. Empezó a organizar pequeñas noches de recuerdos en el taller, invitando a cualquiera que quisiera compartir su pasado. Una noche, un anciano trajo una caja de cartas que le había escrito a su esposa durante la guerra. Otra mujer apareció con el anillo de bodas de su abuela, deslustrado y olvidado en un cajón. Cada objeto, cada historia, hacía llorar a Charlotte. No de tristeza, sino de la pura belleza de la gente recordando cómo sentirse de nuevo. Y entonces llegó un niño llamado Eli, de unos 10 años, con un marco de fotos roto. Este era de mi padre, dijo tímidamente. Murió el año pasado en un accidente. Mamá dice que debería tirar esto porque está roto.
Pero Charlotte se arrodilló a su lado, con voz suave. ¿Sabes una cosa, Ellie? A veces las cosas rotas son las que cuentan las mejores historias. La miró con los ojos muy abiertos. ¿Crees que puedes arreglarlo? Ella sonrió entre lágrimas. No, cariño. Pero puedo ayudarte a recordar por qué vale la pena conservarlo. Esa noche, después de que todos se fueran, Charlotte se quedó sola en el garaje, con el Camaro brillando suavemente bajo la luz. Casi podía oír la voz de Richard, no de la cinta, sino en su corazón. Mantén las manos ocupadas y el corazón abierto. Las palabras de su padre, las mismas que había leído años atrás. Miró al techo, con los ojos húmedos, pero en paz. Papá, creo que por fin lo entiendo. Caminó hacia el Camaro, apoyó la mano en el capó y susurró, gracias por todo lo que me trajiste. Afuera, la nieve empezó a caer suave, lenta y indulgente. Más tarde, dio un paseo por el pueblo. Las calles estaban tranquilas, envueltas en blanco. Al cruzar el puente de Maple Hollow, aminoró la marcha. El reflejo del coche brillaba sobre el agua helada. Por un instante breve e imposible, creyó verlos de nuevo. Richard y Eleanor, de pie junto al puente, tomados de la mano, sonriéndole. Charlotte contuvo las lágrimas y susurró, ya puedes descansar. Entonces pisó suavemente el acelerador y el Camaro avanzó, no como una reliquia del pasado, sino como un mensajero de todo lo que había aprendido. Que el amor nunca muere. Que incluso en silencio, hay voces que esperan ser escuchadas, y que a veces quien cura a otros finalmente aprende a sanarse a sí mismo. La primavera siguiente, Willow Creek despertó con el aroma de la lluvia y las magnolias en flor. El largo invierno finalmente había terminado. Y con él, algo dentro de Charlotte también se había suavizado. El proyecto de restauración de Willow Creek se había convertido en algo más que un esfuerzo local. Se había convertido en un movimiento. Las estaciones de noticias de los pueblos cercanos vinieron a cubrir lo que llamaban el taller que cura. Los periodistas querían saber por qué la gente conducía horas solo para sentarse en una tienda polvorienta rodeada de cosas rotas. Charlotte siempre daba la misma respuesta. A veces las cosas rotas nos recuerdan que aún podemos estar completos. Nunca lo decía para sonar poético. Lo decía porque lo creía, porque lo había vivido. Una mañana llegó temprano para abrir el garaje y encontró una carta pegada a la puerta. Estaba dirigida a la mujer que restaura almas. Dentro había una simple nota. No me conoces, pero mi abuelo era hermano de Richard Evans. Mi familia pensó que nos había abandonado a todos. Nunca supimos la verdad hasta que vimos las noticias sobre tu proyecto. Le devolviste a mi abuelo a su hermano. Gracias por sanar algo que ni siquiera sabíamos que seguía roto. Charlotte presionó la nota contra su pecho. Las lágrimas brotaban. Cada historia que había tocado, de alguna manera, la había tocado en la espalda. Cada herida que había ayudado a sanar había suavizado sus propias cicatrices. El Camaro seguía en la esquina, pulido hasta un brillo cálido. Ya no era solo un auto. Era un monumento, una promesa cumplida. Quienes la visitaban se quedaban de pie junto a ella en silencio, como escuchando el zumbido del amor aún atrapado en su marco. Más tarde esa semana, Margaret regresó con una pequeña caja envuelta en papel azul descolorido. Ya es hora, dijo en voz baja. Charlotte arqueó una ceja. ¿Hora de qué? Sonrió Margaret entre lágrimas. Para despedirnos como es debido esta vez. Dentro de la caja estaban las 2 cintas de casete, la carta y la fotografía de Richard y Eleanor. Juntos condujeron hasta el puente Maple Hollow, el lugar donde todo había comenzado y terminado. El aire era fresco y dorado. Los pájaros volaban en círculos sobre el agua como si los escoltaran. Estaban de pie, uno junto al otro, junto a la barandilla. 2 mujeres, 2 almas unidas por una historia que no era la suya, pero que de alguna manera las había salvado a ambas. Margaret tomó los objetos con cuidado, besó la fotografía y susurró, ya puedes descansar, mamá. Regresó, pero no como pensábamos. Entonces dejó caer la caja al río. Flotó un momento, girando lentamente antes de hundirse bajo la superficie brillante. Charlotte sintió que las lágrimas se deslizaban, cálidas contra el viento fresco. Por fin están juntos, murmuró. Margaret asintió. Nosotros también. De regreso, Charlotte preguntó, ¿qué harás ahora?
Margaret sonrió. ¿Vivir? ¿En serio? ¿Vivir para ellos? Charlotte asintió con voz suave. Yo también. Cuando regresó al taller esa noche, el sol se ponía, derramando una luz ámbar sobre las herramientas y los bancos de trabajo. Mohús de polvo flotaban como pequeños recuerdos en el aire. El camarón brilló bajo todo, y por un instante, Charlotte creyó ver movimiento en el reflejo, la silueta de un hombre al volante, la mano de una mujer descansando suavemente sobre su brazo. Sonrió. Ya puedes conducir, susurró. El camino está despejado. Esa noche, se sentó junto a la ventana de su pequeña casa. Una taza de café se enfriaba a su lado. La radio, la misma que había usado durante años, crepitó suavemente y luego puso una vieja canción country. La letra hablaba de perdón, de volver a casa, de un amor que sobrevive a todo. Charlotte cerró los ojos. En el silencio entre las notas, casi podía oírlas. La voz de su padre, la risa de Richard, el susurro de Eleanor. Todos ellos entrelazados como hilos en un tapiz de tiempo. Durante años había creído que su propósito era arreglar lo que estaba roto. Pero ahora sabía que era escuchar, dar voz a los perdidos, devolverle el latido a los olvidados. Se detuvo y contempló Willow Creek. Las luces del pueblo brillaban como constelaciones. Cada una historia, cada una con vida. Y en lo más profundo de su ser, Charlotte sintió paz. Esa que no se desvanece al terminar el día. Esa que permanece, suave y constante, como el zumbido de un motor bien afinado. Semanas después, en el aniversario de la fundación del proyecto, la comunidad se reunió de nuevo, no para llorar, sino para celebrar. Las familias trajeron fotos. Los niños jugaban entre los coches y la risa inundaba el aire. Margaret estaba junto a Charlotte en el escenario, con los ojos brillantes mientras miraban el mar de rostros. Charlotte tomó el micrófono, su voz suave pero fuerte. Pasamos gran parte de nuestras vidas huyendo del pasado, comenzó. Pero a veces el pasado no está ahí para atormentarnos. Está ahí para recordarnos quiénes somos realmente. Cada coche, cada carta, cada historia en este garaje, son prueba de que el amor nunca se va del todo. Solo espera a que alguien lo reencuentre. La multitud guardó silencio, el momento brilló de calidez. Entonces se oyeron los aplausos, atronadores, sentidos, interminables. Margaret se acercó y susurró, «Están orgullosos de ti, ¿sabes?» Charlotte miró al cielo, donde las nubes se abrieron lo suficiente para que la luz del sol se filtrara como una bendición. «Lo sé», susurró mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Charlotte pasó los dedos una última vez por el reluciente capó del camarón. El reflejo del atardecer danzaba sobre él, brillante y dorado. Y por primera vez en su vida, no sintió que estuviera arreglando algo roto. Se sintió completa. La historia de Charlotte no se trata solo de un coche viejo o una carta escondida. Se trata de cómo la verdad encuentra su camino de regreso a través del tiempo. El camarón no era una reliquia de la pérdida. Era un mensajero de perdón. Llevaba los ecos de dos personas que se amaban intensamente, pero que las circunstancias las separaban. Y encontró a la única persona lo suficientemente valiente como para escuchar. A través de las manos de Charlotte, el pasado encontró paz. A través de su corazón, desconocidos encontraron conexión. Aprendió que sanar no se trata de olvidar lo que nos rompió. Se trata de recordar en quienes nos convertimos gracias a ello. El óxido, el polvo, el dolor, nada de eso fue en vano. Cada abolladura era un recuerdo. Cada cicatriz era prueba de que algo alguna vez vivió, de que algo importó. Y tal vez ese sea el verdadero milagro. No es que Charlotte arreglara un auto, sino que al hacerlo, arregló el silencio entre generaciones. La mecánica que una vez reparó máquinas se había convertido en la mujer que ayudó a otros a encontrar la sanación. Porque para Charlotte, y para todos los que alguna vez han llevado algo roto, el pasado nunca fue el final. Fue solo el principio, el final. A continuación, dos historias reales más inolvidables de redención y esperanza. Haz clic ahora para seguir mirando y no olvides suscribirte si crees que todo lo roto merece una segunda oportunidad.